Pues nada, oye, muchas gracias por haber venido. Vamos a tener una charla que yo creo que va a ser bastante interesante con todo esto del 30 aniversario. Quería salirme un poco de autor, cuéntame tu vida y firmar, y quería traer a otra gente del mundo del cómic, ¿no? Y en la librería una cosa que mucha gente a veces me ha comentado en charlas informales es exactamente qué hacen los editores, ¿no? ¿Qué hacen las editoras? Y digo, bueno, pues vamos a traer alguna para que nos lo cuente. Primero un disclaimer. Tenía que estar Natalia Mosquera, de la Cúpula, pero ha tenido una disculpa muy buena que se ha cancelado el vuelo. Y desde Barcelona hasta aquí era un poco complicado venir de otra manera. O sea que lo que sí os decimos es que no sabemos qué, porque queremos darle vueltas a qué, pero probablemente el año que viene ya la tengamos de nuevo aquí con alguna otra. No sé si haremos una charla sobre algo, vendrá con una autora. Algo haremos, pero el año que viene tendremos a Natalia por Bilbao, eso ya que lo sepáis. Y en su lugar tenemos a Elizabeth Casillas, gran conocida de la casa, y que la pena es que como es gran conocida de la casa y hay confianza, pues no sabemos que también, entre otras de sus múltiples y polifacéticas habilidades, está la de editora, que trabaja también en Astiberri como editora, se encarga de la línea de cómic americano. Os iba a decir esta que sale así como en tapa dura, del Emire y otras cosas, pero no, hay más cosas y también hablaremos de eso. Y Eloís ha podido coger el autobús a tiempo. Sí, yo, bien. Ha venido bien. Y editora, de hecho te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo llevas en Astiberri? Empecé en 2009, o sea que ya empieza, he dejado de contar, pero sí, bastante. Ya son muchos años. Y eso, llevas desde entonces trabajando de editora y bueno, ya antes has tenido otra carrera, entonces vamos a empezar un poco por el principio. Empezamos por ti, Eloís. Vale. Hay dos preguntas que van relacionadas, o no. Primero, ¿cómo llegas al cómic? ¿Cómo te metes en leer cómics? Y luego, ¿cómo te metes a editar cómics? Si una cosa te ha llevado a la otra o es al revés, porque a veces puede pasar que llegaste al cómic desde el mundo de la edición. Sí. ¿Cuál es tu caso? Sí, a ver, en mi caso en Francia es verdad que el cómic es bastante presente de manera habitual en las casas de la gente y tal. Entonces yo sí que leía cómic, pero tampoco era mi pasión en plan sé que voy a querer editar cómic ni nada. Leía cómics, pero como muchísima gente en Francia. Y estudié, quería ser profesora de español, o sea, nada que ver. Entonces empecé estudiando esto, filología española. Pero luego descubrí el mundo de la edición y me gustó mucho, pero el mundo de la literatura, o sea, me parecía más soso porque no había imagen. Entonces hice unas prácticas en una editorial francesa de cómic, Delcourt, y me gustó muchísimo, estuve ahí 6 meses y luego a continuación aterricé en España a raíz de hacer un Erasmus y tal, y luego las dos cosas confluyeron en que empecé a trabajar en una editorial pequeñita llamada Sin Sentido, y eso fue, pues no sé, en 2004. O sea, ¿y estuviste cuánto tiempo más o menos? Pues 4 años, creo. Sí. Así que así empecé yo. En tu caso, Eli, has hecho muchas cosas relacionadas con el mundo de la edición, ¿no? Sí. Bueno, yo el cómic empecé a leerlo en la uni. O sea, que eres lectora relativamente tardía. Sí. A ver, bueno, de pequeña, o sea, pues había leído de Pequeño País, pues algún Mafalda, pero no era como una lectura habitual. Y sin embargo, en una de las múltiples carreras que empecé Bellas Artes, y ahí empecé a leer más cómic, y fue cuando Persépolis, sobre todo me enganché con Persépolis, que yo creo que le pasa a mucha gente, que salía en tomos sueltos. Y entonces yo ahí fue cuando empecé a engancharme, que iba a la librería y decía, ¿has seguido ya el siguiente? Y era como, no, ¿has seguido ya el siguiente? Que no salen cada mes, Era nueva, no habías comprado habitualmente. Y claro, pues entre esos nos, pues Fernando me iba dando más libros para leer. Y ahí empecé a leer un montón. Y me aburrí de Bellas Artes y me pasé a periodismo. Hice periodismo y cuando terminé periodismo empecé a editar, empecé a trabajar en Cactus, que la montamos nosotros, y entonces ahí yo sobre todo me metí más en hacer la parte de edición de la revista. Y pues a raíz de hacer Cactus, un día Fernando me llamó. También hacías crítica de cómic también. También hacía crítica de cómic. Eso empezaste en Cactus. Sí, hice pues Cactus, algo en El Correo, en Z, que está por aquí. Y ahí fue cuando pues empecé a hacer un poco crítica y divulgación de cómic. Me gustaba también mucho relacionar distintas disciplinas, no solo el cómic, entonces era como algo que me resultaba muy fácil.
Y nada, y luego pues a raíz de empezar de mi trabajo en Cactus como editora, pues empecé a trabajar como editora en Astiberri, en lo americano, porque yo sí que me aficioné también mucho al Emir por aquel entonces, y entonces fue como que se juntaron ahí, se alinearon un poco los planetas. Bueno, pues vamos a empezar. A la hora de definir un poco qué labores se hacen, qué supone editar, cuáles son las labores que conlleva la edición, para ponerlo un poco claro para todos, lo que hemos hecho es hacer una estructura, ¿no? Primero, hay un paso antes de que el libro esté contratado, luego desde que se contrata hasta que el libro lo tienes impreso en físico, y luego sería una tercera fase que una vez lo has impreso y lo has distribuido, si se acaba ahí o hay más trabajo que tiene que hacer un editor. Entonces empezamos con la primera fase, el de fichar una obra, es decir, cómo veis que hay que editar, cómo veis qué obra encaja en la editorial, o si estáis atentas al mercado, miráis fanzines, obras extranjeras, os mandan editoriales y agentes, o sea, supongo que todos los métodos son, pero ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo tenéis el radar ahí disparado? A ver, depende un poco de si vas a contratar cómics extranjeros o de autores de aquí, ¿no? Porque si son autores de aquí, pues al final, bueno, el método es... o sea, no hay método, pero bueno, para empezar, recibimos bastantes proyectos por la web de Astiberri. O sea que hay una dirección. Proyectos@astiberri.com. Exacto. Cualquiera que tenga algún proyecto, que aunque crea que no encaja en Astiberri, si tiene alguna duda puede mandarlo. O sea que para empezar es como la primera vía, pero es verdad que ahí entra de todo y es... alguien lo sabe que he estado ahí como de primer lector, de primer filtro, y es verdad que entran cosas, pero no suele ser lo habitual que se contrate por esa vía, ¿no? Aunque sí ha pasado. Ha pasado, sí, ha pasado. Pero bueno, es verdad que el porcentaje es mínimo. Luego es verdad que estamos muy atentos a redes sociales. O sea, yo creo que en Instagram, ¿no? Hay bastante, o sea, cada vez más gente que expone su trabajo. Entonces ahí sí que yo, por ejemplo, tengo Instagram casi solo por esto. O sea, que vas fichando gente, vas siguiendo qué hacen, si puede surgir algún TVO. O sea, y tanto en la línea infantil, yo creo, como la línea adulta de Astiberri, estamos bastante atentas. Y luego muchas cosas que contratamos es a través de las ferias, ¿no? Vamos, por ejemplo, a Angoulême, a Frankfurt, entonces ahí te reúnes, por ejemplo, a Angoulême, pues imagínate un día entero sentándote cada media hora con editoriales de toda Europa, Estados Unidos, que te van enseñando los proyectos que van a sacar en los meses venideros. Y ahí pues tienes que estar atentos a esto tiene buena pinta, esto me lo tengo que leer ya, porque sabes que no te lo enseñan solo a ti, claro, te lo enseñan a todas las editoriales españolas que acuden a esas ferias. Y entonces ahí es un poco pues tener el ojo un poco de qué te puede cuadrar y también ser rápido, y luego también la oferta, porque evidentemente no es lo mismo competir con otra editorial de tu mismo tamaño, de Astiberri, o competir con una editorial de un grande grupo literario, por ejemplo, que van a poder ofrecer un anticipo mayor. O sea que ahí entran también otros factores, no solo tu intuición, sino también lo que eres capaz de ofrecer, o también un plan de marketing. O sea, ahí entramos en... hacer ofertas curradas, ¿no? Eso es, sí. Sí, y luego, bueno, el americano sí que es verdad que tiene también algunas peculiaridades, y es que, o sea, a nosotros, por ejemplo, nos llegan como semanalmente actualizaciones de lo que se va publicando en Estados Unidos, entonces muchas veces es ir leyendo, hacer un poco el cribado. Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar, yo hablaba sobre todo con Fernando, antes incluso de trabajar, y decía, ¡jo, qué guay todo lo que saca Image!, ¿no? O sea, era como, para mí era como la meca. Y ahora que todas las semanas me llegan todos los PDFs de Image, es como, joder, o sea, el porcentaje no es tan amplio como lo que yo me esperaba, ¿no? Pero está muy guay eso, porque, o sea, básicamente es ir leyendo lo que salen de actualidad, pues de las editoriales con las que habitualmente contratamos, y luego también pues un poco pues estar atento a pues revistas de divulgación de cómic estadounidense, bueno, norteamericano en general también, porque hay mucho también parte de Canadá, en la que pues vas viendo un poco de lo que están hablando, qué es lo que se está vendiendo, que de repente se ha reeditado en la misma semana, y ya sabes que pues por ahí va a haber buena cosa, y es un poco eso. Y luego también pues
La Niña Americana también tiene ya como unos autores como de base y entonces también mucho es ir haciendo seguimiento de esos autores. Lo difícil es encontrar ese mismo, bueno, un autor que es Jeff Lemire o cada uno como quiera llamarle. Eres su editora, lo que digas tú es lo que vale. Yeah. Para mí es Jeff, a secas. Y también funcionan las recomendaciones, o sea, tanto de autores, a veces, no sé, publicas a un autor y te dice, oye, que me he leído esto, está muy bien, y es verdad que a veces es material al que no tendríamos acceso si no fuera por un autor que conoce tal. También funciona a nivel de las editoriales que publicamos un poco líneas parecidas y que dicen, oye, yo creo que voy a contratar esto, míratelo, y a veces te descubren algo que es... O sea, que hay como una red, hay buenas relaciones con editoriales extranjeras, sí. ¿no? Sí, sí. Hay una cosa que me parece que está un poco en el aire y que has comentado, que miráis redes sociales a la hora de... Al mirar redes sociales, ¿te refieres a mirar el arte en las redes sociales o a mirar el número de seguidores en las redes sociales? No, el número de seguidores yo creo que no es señal de... O sea, eso de vamos a publicar, pues no sé que en las grandes editoriales lo hacen, ¿no? O sea, un youtuber que tenga miles de followers yo creo que no significa necesariamente que... O sea, vamos, al menos a nivel de la editorial Astiberri no nos guiamos para nada en esto. Igual en Planeta puede ser que sí. Pero desde este perfil más pequeño, más independiente. Sí. Yo creo que Elo y yo, que además yo creo que somos las que más estamos pendientes de eso, y igual como que nos compartimos más perfiles y así, o sea, yo creo que nunca he mirado cuántos seguidores tenía. O sea, simplemente era eso, que me resultase atractivo, luego sí, o sea, y era como más mirar el nombre, mirar qué ha publicado, a qué público se ha dirigido. Hombre, sí, es verdad que luego cuanto más el autor sea activo en redes, luego sabes que va a ser más fácil luego la promoción, pero no por eso lo vas a contratar. No sé, por ejemplo, Sara Soler es súper activa en redes y es verdad que luego se nota porque tiene más gente en sus presentaciones o más gente pendiente de lo que va a publicar y tal, pero creo que nunca va a ser un criterio para decidir. Javi Susi tiene redes desde hace un mes. Claro, por eso, o sea que, y tiene un premio nacional, o sea que... Bueno, y muchas obras publicadas. Sí, por eso. Sí. Y algunos que ni tienen redes sociales, ¿no? También, los menos, ¿a que sí? O las menos. La pregunta básica que yo creo que desde fuera es fácil hacerse a la hora de buscar una... Dicen, ¿apostamos por esta obra o no apostamos? Resumiéndolo de manera muy tosca, es calidad, comercialidad. O sea, si hay dos valores que deberían tenerse en cuenta, ¿no? Es evidente que hay muchos grises en los demás y hay más. Pero, ¿cómo se equilibra eso? ¿Cómo a la hora de mirar un título decir vamos a apostar por este porque es muy bueno o va a vender? O sea, tiene que sumar una cifra entre si valoramos esto de 0 a 100, esto de 0 a 100, tiene que sumar una cifra, punto más una, pero necesitamos algo de la otra. Ya, a ver, si tuviéramos la fórmula mágica yo creo que estaría genial, pero no la tenemos, porque hay veces que dices, ¿te acuerdas de hecho en Astiberri? No sé si se puede hablar de tu pasado también. Yo intentaba que no fuera así, bueno. Pero no te voy a contar la historia. No, que me acuerdo que en el momento intentamos hacer como una especie, no una fórmula, pero unos criterios de... Me había leído pensar deprisa, pensar despacio, y dije, esto hay que hacerlo. Y era como... Criterios de valoración, calidad, estilos de Hombre, al final es verdad que sí que... no lo han usado nunca. No, intentamos saber en plan de, bueno, nos gusta ver, o sea, es el dibujo, sí, el relato, si la persona, o sea, si la autora es conocida o conocido, tal, pero al final creo que, o sea, al menos en Astiberri funcionamos todavía bastante como flechazo. Fracasa la ciencia. Y entonces es como... Bueno, es la ciencia del enamoramiento. Sí. Exacto. Yo creo que, o sea, entre que comentas de calidad y comercialidad, o sea, ahí hay un punto que es si responde o no a tu línea editorial, si va a formar parte de tu catálogo y ese título va a representar a todos los valores que tú has ido forjando pues a lo largo de más de 20 años de trayectoria. Entonces, si forma parte, o sea, si va a ser algo que vas a estar orgulloso, ¿no? O sea, que de tenerlo y que puedas decir, o incluso hay veces que editas títulos que sabes que no van a ser unas grandes ventas, pero que dices, joder, es que este título necesito tenerlo en el catálogo porque me representa y así un flechazo y todos nos hemos enamorado a la vez de este título y lo editas sabiendo que no. Y luego hay otros títulos que dices, joder, pues sí, o sea, forma parte, va de acuerdo con mi ideología y además
creo que puede funcionar bien, ¿no? Y luego también están los que te piensas que no van a funcionar y luego funcionan. Y eso es maravilloso. Ya lo ves. Pero yo creo que si quieres luego podemos comentar como algún título que yo ahí siempre tengo en la cabeza, que por ejemplo es el de Asunto de Mujeres, que yo me acuerdo cuando nos leímos ese título, que era como todos como tenerlo súper claro, súper rápido, y ya sabías que no iba a ser un título que iba a ser unas... Y lamentablemente no hubo error en eso, ¿no? Y no hubo error, pero a mí si me si me preguntan qué libro destacarías, para mí es un libro muy importante dentro del catálogo, y que esté publicado y que sea algo tan diferente. Sí, también es verdad que yo creo que depende un poco del año, o sea, la situación económica de la editorial, porque hay veces que, o sea, unos años que tuvimos muy buenos, entonces yo creo que nos podemos permitir más el hecho de decir, nos ha flipado, vale, no va a vender mucho, pero no te representa tanto que lo queremos sacar. Y otros años que ha sido más de cinturón apretado y era como, bueno, nos ha gustado, pero sabemos que va a ser difícil que venda, entonces pues pasamos turno. Claro, o sea, que la coyuntura influye, claro, evidentemente, Sí, porque tienen que salir los números al final. Sí. Pero bueno, que no hay fórmula, y de hecho es eso, que hay veces que hemos Sí, podía haber habido una fórmula, sí podía haber habido una fórmula. Pero... Otra pregunta curiosa es que, claro, ahora que estamos en un momento con, vamos a ser elegantes y decir, cierta sobreproducción en el mercado editorial del cómic, han cambiado mucho como a la hora de comprar obras, es decir, hay que pujar muy rápido, hay que pujar casi a ciegas, hay mucha competencia, no se puede como antes esperar a tener una obra durante mucho tiempo, o ¿cuál es la situación? ¿Es complicado eso? Sí. Sí, o sea, sí que se nota, por ejemplo, el hecho de que hayan entrado grandes grupos que antes no tenían cómic, pues no sé, ya hace tiempo, ¿no? Pero Salamandra, más, o sea, y es verdad que ahí... Reservoir, claro. Y ahí sí que de repente vimos cómo funcionan editoriales más grandes, en plan, te hago una oferta pre-empt, significa que pagan un poco más, pero no te dan derecho a contraofertar. Es decir, por ejemplo, nos ha pasado en Frankfurt de este año, había un título que no lo habíamos leído, pero tenía muy buena pinta y lo pedimos para leer. No, y esto ya está reservado. O sea, y era reservar, pero bueno, eso igual se corta luego, perdón. No, hay que editar. Pero bueno, que alguna editorial más grande había hecho una oferta que no nos permitía a nosotros ni leer el libro, porque ya estaba reservado. Yo supongo que si queréis leerlo lo vais a poder leer. No, me refiero a leer, que sí, te lo mandan si quieres para que lo leas para quitarte por el la mono, noche, pero... pero que ya no había manera de ofertar. Entonces eso igual no pasaba tanto, y ahora estamos viendo que hay que ser más ágiles. Es verdad que yo antes igual a veces recibes catálogos como, tengo mucho curro, pues ya me lo leeré más adelante. Y ahora ya es como, bueno, voy a buscar un hueco, me leo aunque sea rápidamente, porque si hay algo chulo, ya sabes que no vas a ser la única en haberlo visto. O sea que... Sí, yo creo que en lo americano, por ejemplo, sí que hemos notado que, o sea, mucho más inmediato, e incluso muchas pujas más, un poco más a ciegas, con pues ver una grapa y contratar una serie, o sea, y... Que no sabes ni cuántos tomos son, ¿no? Que no sabes ni cuántos tomos van a ser, ni nada, o sea, ni cuántas páginas va a tener al final, que vas un poco, pues, por la intuición del principio. Y es y luego también, pues eso, han aumentado las pujas. Pero encima es un juego al que tienes que jugar, claro, sí, porque si no te quedas fuera. No te los llevas, o sea que... Y es bastante, o sea, a mí... Pero igual eso pasa más en la línea americana. En la línea americana, yo creo que 3 últimos años ha cambiado muchísimo. O sea, a mí me parece que es como todo mucho más rápido, mucho o sea, más estresante. O sea, y eres eso, lo de enseguida preguntas por un título, no, esto ya no está. Y es como, ha salido el preview, ¿sabes? O sea, hay títulos que se están haciendo pujas con páginas de muestra, o sea, sin poder leerte una grapa. Por los nombres, supongo que sea más que por la página, ¿no? Sí, porque ya hay gente que está comprando nombres. Claro, está el tema de los nombres, igual también porque Astiberri igual no está tan asentado todavía en ese mercado, o sea, es decir, que por ejemplo para publicar no es una novela gráfica de una editorial francesa, en general nos tienen en cuenta y nos van a decir, oye, que sepas que tengo una oferta, pues léetelo y tal. Pero es verdad que las grandes agencias norteamericanas igual... Sí. A ver, hay con algunas que tienes más relación que con otras. Y luego también que hubo una época, que creo que esa moda se ha pasado, gracias a Dios, que fue la de, no, tienes que publicar todos nuestros títulos. Ya. Y es como, pero es que a mí solo me interesan... Los buenos. 2, ¿sabes? O sea, no publico 40 títulos al año, publicamos
12, 14. Y ese también fue un poco... Porque eso ya sabes que solo se lo va a permitir un gran grupo y que luego encima... ¿Pero esa propuesta la hace el propio autor? No, eso lo hacen las editoriales. O sea, una editorial americana. O sea, una editorial americana te dice, no, o sea, todo. tienes que comprar todo mi catálogo, no puedes comprar solo esta serie. ¿Pero del mismo autor? ¿O dices No, de distintos. O sea, es que no tiene sentido ninguno. O sea, es Ya, como- bueno, pues así pasa. No, hombre, tiene todo el sentido. Si tú eres la editorial, ¿a ti no te gustaría que si alguien quiere sí, comprar claro, a Paco pero- Roca en Sí. Estados Ya, Unidos, ya. se comprometiera a sacar 20 títulos de Sí, sí, pero es que me parece el, como- el problema es que te lo acepten, que nosotros Claro, Sí. claro. nosotros- Bueno, eso también ha pasado con alguna línea infantil francesa. La de Arnie, ¿no? Bueno, No se puede decir. habla, no. No, pregunto. ¿Es habitual entonces que los autores vendan los derechos internacionales de sus obras a...? Espera, ¿estás hablando de españoles, sus derechos, o de americanos, que es lo que compramos Estamos nosotros? hablando de americanos. A los americanos. No, los Es que nos ha hablado de no. agencias. Ah, bueno, claro. Un poquillo, es que damos por supuesto sí. disculpad cosas que no. Entonces, que para no se dé ese día. ¿cómo funciona el mercado de...? O sea, un cómic que ha salido en Estados Unidos por Image, por Dark Horse, por Boom, Boom. ¿cómo iría? Vale, pues hay como dos opciones. Uno es que la propia editorial sea la que gestione los derechos. O sea, imagina, por ejemplo, que a través de tú compres los derechos de una serie a través de Image. O luego puede ser que haya también autores que tengan sus propios agentes y entonces lo contratas a través de sus agentes. Son los que menos, o sea, actualmente son los que menos. O igual puede ser que haya una parte que la tenga por agencia y otra parte la tenga por la editorial. Y entonces eso pues depende un poco. Normalmente nosotros casi todo en lo americano es directamente con la editorial, excepto yo creo que Poquitas cosas, ¿no? sí, muy poquitas cosas que van por agentes. Claro, porque los agentes no te van a obligar No, claro. a publicar toda la No. obra. Pero lo que son casos puntuales, que tampoco sí. es lo súper habitual. Sí, no, Pero no, que ha o sea, pasado esto y claro, como- choca un poco. Hablando de eso, si una obra que ha publicado un autor que en Estados Unidos lo ha publicado, no Marvel ni DC, sino lo que se supone que es una obra con autoría, con derechos de autor propios y tal, ¿tiene algún poder de decisión primero, ¿tienen poder de decisión los autores y luego ejercen ese poder de decisión o delegan mucho? Que son dos preguntas A ver, Depende. depende un poco. O sea, hay hasta un punto en el que sí que sí que pueden decidir, pero al final, si no te conocen de nada y ellos simplemente pues van a publicar mi cómic en España, ¿quién lo va a publicar? Pues el que me pague más. Sí, de hecho casi es más Pero- peliagudo cuando es un autor español, Sí. como ha podido pasar con David Rubin o Albert Contés. Sí. O sea, que ahí sí que estas- presionan a los autores, ¿no? Sí. Claro, En pero la a medida de veces sus firman, posibilidades. Sí. claro, firman un contrato que no les permite tener opinión. O sea, imagínate, no sé, David Rubin publica con, yo qué sé, con Dark Horse. Entonces, claro, él quiere quedarse en Astiberri, pero él ha firmado un contrato con Dark Horse que es como, bueno, pues Dark Horse lo va a ofrecer a quien quiera y no tiene por qué tener en cuenta la opinión del autor. Pero la suele Entonces, tener, ¿no? la Porque suele se tener, supone sí. que quieren Sí, seguir sí. con el autor, Sí, sí, o sea, pero ya es yo como, sí, pero- como Polités, ¿no? Ya es como, pues sí, hombre, pues Claro, a veces pero aquí no pasa sí, nada. Pero si viniera una editorial grande detrás y decir, No te sabemos ofrezco el qué doble, pasaría, claro. pues igual Ya. dicen, pues no. O sea, sí que es verdad que normalmente los autores españoles que han editado pues en Image o en Dark Horse o en Boom, ¿no? Han hecho por Por editar donde quisieran, sea por una editar editorial o donde sea ellos otra. quieran. Sí, normalmente al final pues es un poco como su casa, ¿no? O sea, también saben que van a vender, o sea, no sé si van a vender más, pero bueno, que van a estar cuidados como han estado cuidados sus obras anteriores. ¿Y el contrato es por tiempo o por número de tiradas? Las obras los derechos, tú lo que compras que son los derechos de reproducción de la obra, los compras por X años renovables. Cada vez que pasan los años, tienes que pagar. Como si es un éxito y sigues haciendo reediciones, no tienes que pagarles. Sí, o sea, por ejemplo, tú lo compras por 10 años y al de 10 años tienes que renovar esos derechos. Y aparte Pero por pagas esos 10 años, royalties. Sí. Una primera edición lo vendes todo y después vas a hacer una segunda, les tienes que pagar un extra a ellos. Tienes que pagarlo, o sea, tú... No, es que son dos Cada- cosas. Sí, son diferentes. Una cosa es, primero, cuando tú compras una obra pagas X dinero. Yo la compro y te doy 5.000. Esos 5.000 que das es un adelanto sobre los derechos de autor, que, pues un 10% o lo que sea. Entonces, por una parte está, todos los años tú tienes que decirle, he vendido 1.000, he vendido 500, he vendido 4, he vendido 3.000. Entonces, como he vendido esto ha generado 4.500 euros. Te pago 5.000 de adelanto, quedan 500 por cubrir.
al año siguiente he vendido y han generado 1.000 euros de derechos de autor. Me quedaban 500, de los 5.000 que te han dado, pues te tengo que pagar 500. ¿Me explico? Vale. Entonces tú tienes que ir pagando eso. Eso mientras dura el contrato. Una vez acabe el contrato, pueden pasar muchísimas cosas. Hay veces que te la dicen, estamos todos muy contentos, pues renovamos, o da una señal, que es como más o menos lo que pagas cada año y luego ya te lo descuentan al año siguiente, o tienes que pagar muchísimo, o no tienes que pagar nada si una editorial, un colega, y dice, bueno, pues ya vas pagando todos los años y ya está. Al final, ¿no? Eso es muy variable, pagas ¿no? según las ventas. Sí. Y luego eso, bueno, y aparte de los derechos, luego también, pues en los americanos se pagan los materiales y... Vale, pues hemos llegado ya que hemos comprado Hemos una comprado. obra de un autor americano, un autor francés o un autor de Murcia. Eso es. Bien, ya lo tenemos. Entonces, desde el momento en que lo compras, vamos a ir, por ejemplo, a un autor de aquí, porque el autor de fuera, supongo que eso lo que hay que hacer es un trabajo, que es lo que haces tú, que será Sí. más, entre comillas y sin despreciar, técnico, ¿no? Sí. Que a veces tiene mucho de creativo, ¿no? Sí. Y cuando tiene mucho de Rotulación creativo manual. es mala señal. Para ti, quiero sí. decir. Cuanto más tengas que crear es porque es problema. Bueno, a veces lo adecuas a tu mercado. O sea, no es lo mismo vender, o sea, no se vende de la misma forma en Estados Unidos que en España, y entonces pues tienes que adecuar tu edición a tu formato. Pero bueno, en realidad pues eso, sí. O sea, una vez que compras, todos los que se compran extranjeros funcionan más o menos similares y es como bastante sencillo. Pues te llegan los materiales, traducir, corregir, rotular, corregir, Corregir. Sí, pero- corregir, corregir, última lectura, imprenta y ya está. Y luego, Pero hay veces- y luego Y luego, esperar, vamos a corregir otra vez. sí. No, pero hay veces que, por ejemplo, si el autor se ha currado una super rotulación manual en inglés o en alemán o lo que sea, Sufrir también. claro, porque no puedes poner una tipografía ahí mecánica, tienes que decir, venga, pues nosotros también vamos a hacerlo en castellano muy chulo y eso sí que es más curro. O sea Vale. que- Pero vamos a un caso, por ejemplo, nacional. Es Sí. decir, compráis una obra de lo que hemos dicho, que porque habéis visto por redes o porque os llega un proyecto, supongamos 16 páginas, y una sinopsis. ¿Cómo puede ser un proyecto que os llega así? Eso podría ser, por ejemplo, lo que Sí. tenéis, ¿no? Igual a un autor que conocéis, porque Sí. decís, con esto solo me fío. Entonces firmáis un contrato. Sí, a ver. ¿Qué pasa? Sí, pues a ver, si recibimos como una sinopsis, entonces eso de 16 páginas y tal, lo primero es vamos a preguntarle cómo sigue la historia, porque claro, yo creo que nunca vamos a contratar algo sin saber a dónde va, porque al final, aunque no veas todo, si quieres tener una idea más global, ¿no? del proyecto, pero una vez que está todo esto acordado, al final luego es hablar de plazos, porque claro, a ver, nadie te va a dar una fecha muy concreta, pero más o menos cuántos meses piensas que vas a necesitar, lo tienes más avanzado fuera de esas 16 páginas. Pero bueno, en realidad no solemos tener prisa, es decir, que el autor es como, bueno, pues cuando lo tengas. Y luego entra el proceso de, hay autores que lo hacen muy a su bola, ¿no? O sea, que prefieren trabajar de manera solitaria y de vez en cuando te preguntan algo, una vez que está todo un poco acordado, y otros que sí que necesitan mandarte páginas poco a poco, o tener una opinión, o me puedes volver a leer esto a ver si te funciona. O sea que eso ya sí que hay casos totalmente O mandar distintos. WhatsApp a las 9 de la mañana o a las Ya, 11 de la noche. hay autores que se piensan que el WhatsApp es como el mail de trabajo. Entonces esto ya es como muy variable y hay procesos que se extienden en años y otros que es unos 6 meses ya está hecho. O sea que ahí sí que entra... O sea, los deadlines no son rígidos de principio. O sea, yo al principio, al principio era más de, tenemos que llegar, por ejemplo, la Feria del Libro, pues vamos a intentar, o el Salón de Barcelona, vamos a intentar que llegue para eso porque pega, le va a venir bien a la obra, es un buen evento y tal. Y luego ves como que se acerca la fecha y que no llega, y yo al principio era como de muy agobiarme, y entonces claro, igual agobiar también al autor. Y ya he entendido que esto no sirve para nada. Es como mejor decir, mira, cuando lo tengas, ya buscaremos otra fecha, porque al final, si no es el Salón de Barcelona, puede ser Navidad, o si no, otro salón. O sea que no, al final es flexible. Y ya has dicho fechas, eso me parece un tema interesante. Porque, por ejemplo, en Astiberri, que es de pues unos 40-50 títulos al año, el Tetris de decir, esto sale en marzo y esto sale en septiembre, por una parte está que tienen que estar hechos para esa fecha, claro. Pero por otra, ¿cómo combinéis los títulos? Eso es muy complicado, porque desde fuera parece un poco
Sí, a ver, hay bastante improvisación también, te digo, porque el principio del Tetris es súper bonito. El Tetris al principio es como, bueno, pues esta obra es súper navideña, genial. Esta es muy de, no sé, del salón un poco más independiente, tipo el Graf. Esto va a ir, no sé qué. Pero claro, nunca pasa como la hoja de ruta, ¿no? De repente es como, bueno, pues este autor se retrasa. Venga, ¿cuál podemos poner a la vez? El enroque. Hay una palabra que se utiliza que es mucho lo de ¿creéis que podemos enrocar? Enrocar, ¿no? Sí, el enrocar. Siempre hay alguien que puede enrocar. También pasa que, o sea, al final, por ejemplo, la línea americana sí se define desde principio de año, pues porque ya tienes las fechas de salida en Estados Unidos y salvo contadas ocasiones, lo normal es que vaya la programación en fecha. Y entonces están un poco como comodines de, bueno, pues eso ya está ordenado. Luego los títulos que se compran en el extranjero, como ya los tienes, también más o menos sabes los plazos de producción y con lo que más se puede sufrir es con la producción propia. Sí, lo que intentamos es tener siempre traducciones ya un poco adelantadas, por si acaso, porque si se retrasa un autor de aquí, pues ya podemos decir, venga, pero tengo este ya casi a punto de terminar y lo cambio. Una cosa sobre esto, ¿cuál es la relación de los editores hoy con los autores? En el sentido de ser, en el pasado sí que era un poco más cercana a la relación. Hoy en día vuestra labor también consiste en corregirles, ¿entendés? Sí. O aconsejarles que corten por aquí o que aumenten por allá, o eso ha quedado más alejado. Eso realmente, o sea, en el caso de Astiberri depende mucho del autor, de sus necesidades, es decir, si un autor necesita ese seguimiento, ese apoyo o tal, obviamente lo vamos a hacer, pero hay muchos autores que dicen, mira, yo prefiero, bueno, igual te mando cuando lo tenga a la mitad y vamos viendo, pero realmente depende mucho o sea, hay casos de haber hecho miles de lecturas y otros de, ching, ya lo tengo. Pero tampoco es old school, ¿no? Como se contaba eso de las épocas de las agencias y esto, que tú lo ves y le dices, están cambiadas, o sea, es más rollo sugerencias, exacto, es más a mí dar una vuelta a esto que no funciona y que si te dicen lo dejan, o sea, hay cierto poder impositivo, o es más echarle un vistacillo a esto que por si acaso. Sí, no, es más echarle un vistazo, pero nosotros, o sea, entendemos que los creadores son los autores y nosotros podemos decir como mucho, aquí no se entiende muy bien, o aquí igual se puede aumentar, pero es más de matiz, o sea, nunca vamos a imponer, de hecho tampoco hacemos encargos, o sea, sí que hay editoriales que hacen esto de, venga, pues está este tema de moda, voy a buscarme este autor y vamos a juntarlos y podrías hacerme un cómic sobre, porque es el centenario de no sé qué, me lo haces. Esto, por ejemplo, nunca en Astiberri se ha dado el caso. O sea que... Yo aquí, en mi experiencia como autora, ya. Son autoras las dos, por cierto, sí. Que se presentan como editoras porque es lo que vamos a hablar, pero tenemos la casualidad de que nuestras dos editoras aquí presentes, las dos han trabajado como guionistas. Eloís tiene ya 3 obras publicadas con David Sánchez. He dicho obras, no he dicho cómic. Eso no es cómic, pero sí. La primera se titula Con 3 huevos, no voy a decir más títulos, que buscarlos en la red. Y Eli tiene también con Astiberri por lo menos otros 2 títulos, o 4 o 3 si contamos idiomas. Sí. Y Elo es mi editora, y yo, por ejemplo, sí que soy de compartirle, o sea, de pasar de, mira, pues voy a incluir esto. O sea, lo de los WhatsApps ahora se extraña se refería a ti. Soy yo. Sí. Es que también... Bueno, claro, además es bastante mutuo. O sea, claro, yo trabajé en un ensayo en donde Eloís y yo compartíamos información a todas horas relacionada con el tema que era el aborto. Superguay, y entonces desayunábamos pasándonos noticias, capturas y... Es que estaba ella haciendo un ensayo en forma de cómic sobre el aborto y entonces, aparte de contar pues toda la historia del aborto en España o en el mundo, claro, también había momentos como muy actuales de ella acabando el cómic y acaba de salir esta noticia de que Argentina aprueba tal, o no, en Texas todo lo contrario, que lo van a prohibir. Entonces era como, a ver, este cómic nunca va a poder cerrarse porque siempre había una noticia. Y lo peor es que no era como que nos retroalimentábamos mucho, porque era como, tú me estás pidiendo que yo termine y ahora me estás mandando información para que siga para que continúe. Y ahí sí que hubo un momento que dijimos,
Ya está. se cierra aquí y a partir de ahora si queremos comentar cosas comentamos, pero ya no En presentaciones y ya está. y entonces yo sí que he tenido como con esa relación de editora que para mí era una parte significativa de la obra, y de hecho yo me acuerdo que, o sea, sí que fue cuando empezamos a incluir el nombre de los editores en los cómics, porque para mí era importante que Lois había sido una parte bastante importante de la obra. Y en ese sentido, pero es verdad que hay otros autores pues, que simplemente llegan, mandan la obra y como mucho pues igual te preguntan si tienen dudas de... Sí, es verdad, yo creo que hay autores que no necesitan tanto ese apoyo en la creación, pero igual más en la promoción. Luego que sí que quieren que estés aquí para acompañarnos a presentaciones o que estés muy pendiente en redes, tal. O sea, igual hay autores que valoran más esa parte. También es verdad que depende mucho, yo creo, de la historia, ¿no? Hay algunos autores que ponen realmente, se desnudan por completo. No sé, por ejemplo, yo qué sé, Sara Soler, que habla de la transición de género de su pareja. O yo qué sé, Gato Fernández, que habla de los abusos que sufrió en su infancia. O sea, al final son autores que realmente ponen sus tripas totalmente fuera y son cosas como muy personales. Entonces yo entiendo que ahí hay como un trato del editor que no es solo que venga, hemos sacado tu obra y ya está, sino que queremos un poco pues acompañarlos para las entrevistas o que, no sé, o sea, yo creo que esa parte también es importante, no solo el momento de crear, sino el después. Sí, al final defender la obra también es importante, o sea, es... Tenemos luego el después, sí, ¿qué pasa después? Sí, no os preocupéis, que tengo un folio. Luego, siguiendo en el pre, hay un tema que por muy digital que vamos en el mundo en el que vivimos y que estos cómics se publican en digital, que si queréis luego hablamos de eso, que me interesa mucho, que es la fisicidad. Es decir, quién, cómo y por qué se decide un formato, porque uno es en cuché y otro es en offset, porque uno es en tapa dura y otro es en tapa blanda, quién lo decide, influyen los autores, veis una cosa por alguna, hay motivos muy concretos o hay veces que son más intuiciones. ¿Cómo narices decimos que este es en tapa dura y este otro es en tapa blanda? ¿O que este es papel ahuesado? Yo creo que influyen muchos factores. O sea, influye el precio final que quieras que tenga la obra. Influye que hay autores que tienen muy claro cómo quieren hacer su obra y que tienen muy claro que vayan en un papel determinado, con unas características determinadas y un formato determinado. Y hay otras veces que simplemente, o sea, que tú valoras qué es lo que crees que es el formato más adecuado para el público al que te diriges, porque aunque seas una misma editorial, no todo lo que tú estás haciendo se dirige al mismo público. O sea, a mí, por ejemplo, la línea infantil me parece que tiene mucho sentido que sea todo en rústica, porque al final es un formato en el que ¿no? lo demandan más las los manos. Pequeños, ¿no? El formato álbum es distinto, pero sí, los más pequeños, ¿no? Sí, o sea, la pequeña genia, ¿no? Pues que tiene mucho sentido, que al final es un libro que lee un niño de 8 años, que es mucho más práctico que sea así. Y luego también, pues sobre todo eso, precio, que final que quieras, y características ya que tienen más que ver con el color, así, pues vienen impuestas por el autor. O sea, no se dice, no, este cómic lo hacemos, pero se hace en blanco y negro, no se haga. O sea, los autores que lo tienen claro puntúan mucho su opinión. Sí, o sea, yo creo que... Sobre formato, papeles y esto. Vamos, mientras no quieran en oro y de medio metro de tamaño. Bueno, claro, dentro de las posibilidades reales de que encaje dentro de... O sea, claro, yo por ejemplo, cuando hicimos la palabra que empieza por A, yo tenía como súper claro el formato que quería, el papel que quería y las tintas que quería, pero no sé hasta qué punto era porque me influenciaba mi parte de edición y sabía a qué podíamos como aspirar un poco, o que simplemente, o sea, yo sí que tenía claro que dentro de la narrativa necesitaba que fuese con unas tintas concretas y un formato. Sí. ¿Y cuando has visto ediciones extranjeras en otros formatos o con otras, te has reafirmado o se te abre la mente y dices, a lo mejor no tenía tanta razón? Pues a mí es que yo estoy pasando por una fase de amor a la rústica que antes no tenía tanto. Entonces, yo cuando vi la edición, o sea, la edición francesa de la palabra que empieza por A es en rústica y lo cambiamos y se hizo solo en Pantone.
o sea, a una en negro más una tinta Eso que es Pantone. cambiarlo con respecto a cómo se hizo antes. Y la edición de Astiberri es una tinta o sea, en negro más Pantone, pero había unos interludios en cuatricomía. Y O sea, en cartone. quitasteis las de color. Y en cartone. Quitasteis el color Quitamos el y quitasteis color la tapadura. y En realidad hiciste todo más barato para Francia. Sí. Y tiene- Y la cuestión es que me gustó mucho el resultado, pero ahora que estamos trabajando la edición americana, que quieren mantener las páginas a color, pues las vi y dije, no, es que tenía sentido que fuesen las páginas a color. O sea, cada vez que ves una Y edición entonces nueva, creo que la esa es la edición, buena. y entonces creo que la edición es Ya. rústica con 5 ya. tintas. Vale, vale. Sí, sí. Y yo eso también sí, lo me pensé, gustó de con hecho. solapas. O sea, la francesa no tenía solapas y yo creo que necesita solapas. Ya. Pero bueno, es verdad que al final... Luego te pasa, ¿eh? O sea, también hay veces que... ¿No? Que compras libros que das por hecho que tienen un formato y luego cuando lo ves dices, joder, o sea, no me lo imaginaba así, ¿no? O- Sí, bueno, por ejemplo, en la línea que llevas tú de americano, es todo en tapadura, es todo en cartoné y de repente, pues no. ¿A Sí. qué responde? O sea, ahí hay una decisión consciente, evidentemente, Sí. pero ¿cuál es? Hubo dos factores, motivo. o sea, hubo dos factores clave. Hubo un momento que por suerte ya también se pasa un poco, que es cuando se puso por las nubes el precio del cartón. El pánico. O sea, hubo una época que de repente el cartón era súper caro y editar en cartón era muy complicado y no daban los números para intentar mantener el precio que tú querías. Y luego también yo me di cuenta que en la línea americana sí que mantenemos mucho el formato cartoné, pero hay algunos títulos que los hemos empezado a sacar en rústica por dos motivos. Uno es porque para mí creo que ofrecen sigue siendo una línea americana, pero pueden acercarse a un público como un poco más juvenil o yo sé, Menos señor. un poco más, o sea, es que tampoco es es como, pues, yo qué sé, pues la línea que te compras con 20 años y que creo que es mucho más manejable un formato en rústica. ¿Qué habéis sacado bien? Pues por ejemplo, los de los hermanos Valderrama, gigantes, salieron los dos en rústica y que te permiten, aparte, hacer un formato más económico. Pero es que encima luego te das cuenta de que funciona súper bien a la hora de leerlo. Y luego hay otros títulos, por ejemplo, de Yves Lemire, que tienen que son los que trabaja él como autor completo, que tienen un toque que son mucho más cercanos a la novela gráfica que en realidad a una serie, pues como puede ser Gideon Falls, y entonces a mí me da la sensación que no tiene sentido que vaya en el mismo formato, o sea que para mí las efímeras me pide más que sea un rústica que sea un formato cartón. También yo creo que veníamos igual de una época, o sea, el principio de los 2000, cuando empezó Astiberri, que pues que había que darle ese valor, ¿no? Con el formato cartoné, porque queríamos como desmarcarnos de, no, es que esto es un cómic, como es un objeto, es algo chulo que puedes regalar y De nuevo rico. Exacto, entonces era todo como, no, es verdad que nos lo dicen mucho en la feria del libro, pues vuestros proyectos son chulos porque son muy regalables y tal, y entonces para otras líneas más juveniles no tiene tanto sentido tener esa cosa como de queremos llegar a un, no sé, como un prestigio. Sí. Pero igual también hay, ¿no?, ese fetiche por parte de los autores. Digo, los autores nacionales dicen, si puede ser en tapadura. Sí. O sea, la verdad es que los más jóvenes no tanto, pero es verdad que algunos sí que para ellos es como un formato cartoné, como que da un valor añadido al libro. Pero bueno, nosotros siempre al final, a la hora de pedir presupuesto, a veces es un presupuesto así, porque es como opción 1, cartoné, opción 2, tapa blanda, opción B, con el papel, con más gramaje, con menos, con color, sin color, satinado, sin tal, y al final también vas... Pero lo que sí que es verdad es que aún así, o sea, siempre intentamos que haya gramaje. Que eso sí que es una... O sea, que por ejemplo, porque pasó con gigantes Gramaje de los... es el grosor del tipo de papel o sí, que no la calidad que transparente. tiene. Pasó, por ejemplo, con Gigantes de los Valderrama, que ha sido pues, como lo más reciente que tenemos, que claro, yo tengo todas las ediciones americanas en mi casa y es como, es el doble.
el libro respecto a lo que lo publican allí. O sea, allí tienen un gramaje como súper fino, como muy de grapa, y es el mismo que mantienen cuando hacen los tomos. Y sin embargo aquí pues al final metes más gramaje para que no sea transparente, y eso por ejemplo lo agradecen, o sea, que los autores. Bueno, pues ya hemos metido el libro en imprenta. Bueno, primero imprenta. Pánico a la imprenta, miedo a las imprentas, os gusta ir a verlo, hay siempre posibilidades de problemas y que salga algo regular. Siempre no, pero yo mandé a una editora que se fuese a Zaragoza a ver qué tal salían las cosas. No vamos a todos porque sería imposible, pero al tuyo sí que fuimos porque había era una pesada. Es que había un pantone fluorescente y además el negro tenía que quedar muy negro porque es muy fácil que una tinta negra, si queda un poco lavada, pues ya queda como grisáceo, no mola. Pero si les decimos, no, queremos que sea como todo muy negro, también puede ser que se empaste. Entonces al final era como, venga, pues vamos a ir y así nos aseguramos. Y entonces, nada, estás ahí a pie de máquina y puedes... Y yo creo que antes, igual con las máquinas anteriores, se podía tocar mucho, ahora ya es todo digital, o sea, todo con botones. Entonces simplemente pues te sacan un pliego y ves que haya suficiente intensidad, puedes decir, pues súbeme un poco esa tinta y tal. Pero bueno, en ese caso era bastante fácil porque era como queremos que el negro quede muy negro y el flúor muy flúor, pues ya está. Alguna manchita había por ahí en plan de no, esa plancha tiene ahí una mota. Ya. Sí, a ver, siempre yo ojalá poder ir a todos, pero, sí. Claro. El pánico a mí no es cuando le das, bueno, un poco sí, cuando mando este email a la imprenta de ok, adelante, cada vez que lo mando un poquito de sí. Vale, espero que sí, ya no quiero mirar nada más. Y el pánico un poco siempre llega cuando lo abres. Cuando abres el libro, o sea, y es verdad que con los años se va pasando un poco ese miedo, pero aún así yo lo tengo. Y además yo que soy como muy tiquismiquis con, pues eso, que haya buen registro, que no se haya desplazado las planchas, que el negro sea negro. Ha habido épocas que lo he pasado mal. Bueno, pues ya lo tenemos. Ya tenemos el libro metido en cajas y que toca ahora la distribución. Distribuir. Claro, en teoría es como un proceso muy mecánico, pero luego, claro, un autor no está mi libro en la librería de mi pueblo, no lo han puesto bien en tal librería, eso es vuestra responsabilidad, no sé hasta qué punto es eso, os preocupa, qué control puede llevar los editores de la distribución, cómo de encima se puede estar, cómo se trabaja con una distribuidora, porque supongo que no es precisamente el enemigo, sino todo lo contrario, ¿no? Es parte del equipo. ¿Cómo es esa...? Yo creo que ahí sobre todo hay una labor previa que no... O sea, que tiene que ver con la distribución, que no hemos mencionado, que son las reuniones que tú tienes con la distribuidora cada 6 meses, exponiéndole tu catálogo y donde haces mucho hincapié en cuáles son tus títulos, cuáles son tus puntos fuertes, a quiénes van dirigido este libro. Mira, sí, en las librerías donde haya funcionado muy bien esto. Esas reuniones con las distribuidoras, ¿con quién te os reunís? O sea, ¿os reunís con los comerciales que... O sea, yo estoy en la librería y me viene el de UDL, que es una distribuidora, y me dice, esto es lo que sale esta semana, ahí pasa otro comercial y me dice, ¿con esos os reunís con los jefes o esos que van luego por las librerías de las ciudades enseñando los libros están también en esas reuniones? Están también. Sí. O sea, vosotros vendéis a los vendedores, ¿no? Sí, como quien dice. Sí. Lo que pasa es que es verdad que antes de la pandemia íbamos físicamente e incluso comíamos con ellos y le hablábamos y no sé qué tal. Y es verdad que luego lo hicimos por vídeo y se quedó un poco ese formato. O sea, luego los vemos en ferias y tal, pero es verdad que los últimos años es que les mandamos un catálogo con un poco lo destacado y ellos, si tienen preguntas y tal, nos las hacen, pero es verdad que igual no es lo mismo. Hay que intentar recuperar, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero vamos, que sí, o sea, lo que podemos hacer desde la editorial es convencer a esos comerciales que esta obra va a molar para que ellos luego tengan ganas de convencer a los libreros. Pero es verdad que luego es un poco lo que decidan. O sea, por ejemplo, cuando un autor o una autora viene a preguntarte, oye, pero no está mi libro, he ido a la FNAC de Girona y no está. Pero claro, yo no puedo obligar al librero de la FNAC de Girona a pedir este libro. Claro. O sea que es verdad que eso muchos autores no lo saben, porque ellos piensan que tú distribuyes y tienes que estar en todos los puntos de venta, pero... Y quieres, pero no puedes. Y quieres, exacto. O no, estaba de canto, pues sí. Claro.
Bueno, pero si está de canto, que Eso es coja muy él, fácil. que es lo que Sí, sí, hacen sí, todos, eso sí, que sí. cojan Claro, él, claro. lo saquen y lo pongan bien a la vista. Todo lo que los editores podemos hacer con esto es, cada vez que vamos a una librería, si vemos que nuestros libros no están de canto, ponerlos en un sitio donde se pueda ver más. Como librero doy fe de que eso pasa. Y eso pasa. Son muy poco disimulados. No, no, por muchos, supuesto. Son disimulados muchos. Sobre esto que estáis hablando, ¿tenéis la impresión de que hay una burbuja de publicación, que es lo que ocasiona estos problemas? Y si creéis que existe esa burbuja, ¿creéis que está acabando o que va para arriba? Chan, chan. Sí, obviamente tiene que ver con que las librerías no pueden absorber esa cantidad inmensa de novedades, cuando tú lo sabes mejor que nadie. Sí, han aumentado un 50% prácticamente en los últimos 6 años, desde la pandemia, yo creo. En el manga es una barbaridad, pero bueno, en todo yo creo que ha aumentado muchísimo el número de títulos. Sí, sí, o sea que aunque es verdad que en Astiberri siempre se ha decidido mantener, o sea, no pasarnos de X número de títulos. De hecho, este año vamos a bajar de 5 títulos anuales, que, a ver, por lo que comentas de la burbuja y también por nuestro trabajo, nuestra salud mental también, porque al final preferimos dedicar más tiempo a cada título que ir corriendo como locos para cumplir o sea, el problema de esa lógica es que cuanto más publicas, más espacio ocupas, ¿no?, en las librerías. Entonces, por eso hay muchas editoriales, sobre todo las grandes, que no pueden permitirse rebajar el número de título, porque si no, pierden un cierto espacio en las librerías. Pero si todo el mundo hace eso, al final hace que sea inviable. O sea, yo veo que los libreros al final están más trabajando quitando cajas, o sea, abriendo y cerrando y devolviendo, que... Sí, en el último congreso de libreros hay unos libreros andaluces que son muy teatreros y tal, que hacían sketches entre ponencias, y en una lo que hacían eso también era... se corta, ¿no? ¿Eh? No, esto es real y esto Vale, lo hicimos está grabado. Si alguien busca las ponencias Vale. del Congreso de Libreros de Madrid, salen. Y lo único que hacen es, están 5 minutos que hacen cojo caja, abro caja, cojo libros, meto en caja, devuelvo, cojo caja. Dicen, el trabajo de un librero es abrir cajas y cerrar cajas. Es que al final... Y no debería ser ese el trabajo de un librero, claro. Pero no tenéis tiempo de leer todo, o sea... Ni de más cosas, claro. Ya, pero el problema es ese, que quiere poner cascabel al gato, claro, es complicado. Yo entiendo que es complicado. O sea, a nosotros como libreros nos viene regular, pero muy complicado. La solución no la conocemos. Conocemos el problema, Raúl, pero no conocemos la solución. Sobre todo la perspectiva del editor. Pues... Claro, para vosotros tiene que ser en esa guerra continua de llenar espacio en la librería. Claro. Sí, pero por eso hemos decidido no entrar en esa guerra, bueno, dentro, o sea, tenemos que estar, pero no ir cada vez más, o sea, sí que la editorial Astiberri ha crecido en los últimos años, de hecho somos más editores ahora, pero ha sido porque al final, también no lo hemos hablado mucho esto, pero creo que en una editorial grande, pues un editor se dedica a editar y ya está, y en Astiberri pues te dedicas también a vender derechos, a hacer contratos, o sea que la labor es muy variada, entonces tampoco te puedes permitir editar así cada mes decenas y decenas de títulos, porque tienes también otras labores que cubrir, así que también hay un momento que nuestro equipo es el que es y tampoco podemos entrar a ir aumentando y aumentando, tampoco es la filosofía de la editorial. Y relacionado con esto, ¿es posible que haya alguna editorial que está tratando de inundar el mercado para... En plan maquiavélico, en plan de dominar el mundo. para echar del mercado a otras compañías? Eso, pregunto como opinión general. ¿Te lo has respondido? Me imagino, o sea, es sobre todo porque si quería comentar, pero yo pienso que sí que hay alguna. Bueno. No, pero no hay por ejemplo. Está como las meigas, ¿no? No ha venido Natalia, pero aceptó su vida gallega ya y como a ver las ailas, ¿no? Bueno, a ver, pues, sí, editoriales que sacan centenares de novelas mensuales, pues obviamente... vamos a seguir con eso. El libro ya editado, ya está distribuido, y hay una parte importante que es la promoción. Por eso ahora nosotros hacemos muchas presentaciones. En Madrid yo creo que prácticamente los fines de semana puede haber varias presentaciones de cómic a la vez en distintas librerías. Redes sociales, todo esto, cómo se promociona un libro sin morir, ¿no? Bueno, creo que esa clave todavía tampoco la tenemos. Pero sí que ha mejorado en los últimos años, porque antes también
los editores éramos los que nos encargamos de las redes sociales hace años y no sabíamos hacerlo, o sea, hay que reconocerlo, era como... Y se notaba. Sí, era como Facebook, salió una reseña de no sé qué libro, El País dice, 2 puntos. O sea, sí, era como un horror y entonces ya desde hace un tiempo hay gente más joven y más cualificada. Antes ella era la joven. Claro, ya yo pasé a otra fase, yo soy una señora y entonces hay, por ejemplo, Eleazar, bueno, tú también Sí. has estado en redes, que también eres más joven. Pero ya menos porque ya estoy empezando a ser reemplazada por alguien más joven. Sí, pero es verdad que no, que ahora mismo, no sé, o sea, yo no controlo mucho, pero en Instagram si no pones reels con vídeos Sí. ya desapareces, entonces claro, hay que tener a alguien que sepa de esto, Sí. realmente. Entonces, Bueno, en realidad en Astiberri hay una persona hay 2 personas que se encargan de la comunicación y que en realidad, o sea, es el gran o sea, es una parte súper importante a la hora de que el libro tenga éxito. Y por un lado, pues es mantener o intentar copar los medios tradicionales, por así decirlo, ¿no? Pues que aparezca en Babelia, no sé, en prensa, en papel, generalista. en cosas más generalistas, que al final es un público que es el que nosotros buscamos, o en radio o televisión. Y luego está la parte de redes sociales, y pues las newsletters que llegan con los lanzamientos de las novedades, que también es una parte que le llega a los libreros, Claro. de información, las promociones que son de comunicación de los libreros cuando necesitas comunicar un dato importante, por ejemplo, el Cuerpo de Cristo, Premio Nacional, pues al final ahí tienes que de repente, pues junto con el equipo de comunicación, junto con la editora que le toque que esté con ese título, ¿no? Pues ya se tienen que coordinar para trabajar en la comunicación especial de ese título y ahora pues bueno, pues volver al engranaje, ¿no? Pues de presentaciones, Es como si se volviera a editar, ¿no? Es como si fuera se empezara de nuevo el libro. De hecho, Vamos. sí, de hecho al final, como en este caso implicaba una reedición, así como volver a empezar un poco la rueda. Hablando de reimpresiones, ¿cómo se decide? O sea, siempre hay más títulos agotados de los que se pueden reimprimir. Ya, tenemos una buena lista. Además, la filosofía de Astiberri siempre fue que el catálogo siga vivo, no tener muchos títulos agotados y tal. Lo que pasa que ahora que vas creciendo y hay un momento que es difícil tener todo tu catálogo siempre disponible. Entonces, claro, se decide, pues según si vemos que el título sigue vendiendo no como una novedad, pero bueno, con una buena cantidad de ejemplares mensuales, obviamente es un título que hay que reeditar con prioridad. Y otros que tienen que esperar un poco más, pues porque es más bien un goteo de ventas. Pero aún así, la idea es tener que, o sea, no dejar muchísimos meses un título que no esté disponible. O que coincida porque va a salir Claro, si sale el un segundo título número, posterior. claro, si sale un número 2 hay que intentar reimprimir. Si va a salir eso, pues sale el segundo tomo y el primero está prácticamente agotado, pues implica una reedición, o que un mismo autor vaya a sacar, pues que vende de forma continuada, va a sacar un título nuevo, pues asegurarte que los anteriores también tengan esto. Pero es verdad que hay veces que hay un poco de trampa, de riesgo. No, de riesgo quiere decir, porque a veces dices, qué bien, ya lo hemos agotado, entonces como hay que lanzar ya, pero no lleva tanto tiempo, agotado, y de repente lanzas una reedición porque dices, wow, hay que darse prisa, y luego te llegan las devoluciones, porque es un título que estuvo igual 4 meses en librería, no habían llegado todavía las devoluciones, tú lanzas la reedición y en realidad no estaba tan agotado como O sea, que pensabas. una reimpresión errónea puede hacer que un título que había sido un éxito pase a ser económicamente, no Sí. un fracaso, o sea, que palme dinero. Pues sí, porque una reedición al final vuelves a pagar el arranque de máquina, o sea, mínimo 2.000 ejemplares, no sé qué, y si al final esa tirada no sale como pensabas, pues claro, es que a veces pasa. El señor de allí. Has hablado de 2.000 ejemplares mínimo arranque de máquina y Bueno. las tiradas son iguales siempre, ¿no? Pero hay un mínimo a partir del cual ya la rentabilidad de la edición está en peligro.
Sabemos que otras editoriales editan 500 ejemplares y se quedan tan anchas y reeditan con imprenta digital. Con digital, claro. Y hoy en día las imprentas digitales tienen tienen pase. Sí, ha mejorado muchísimo, muchísimo. Ha mejorado mucho. Entonces, ¿tenéis alguna cifra? Mínimo, o sea, alguna tirada mínima. Tirada mínima y por lo tanto una rentabilidad mínima a partir de la cual la obra pueda considerarse un no fracaso. El éxito es evidente. Ya. Sí, yo creo que en general menos de 1500 1500 ejemplares de primera tirada es complicado, o como trabajamos nosotros, porque al final el precio, o sea, el coste por ejemplar por menos de 1500, o sea, con una tirada menor de 1500 se eleva muchísimo. Y en general, yo cuando miro un poco los cálculos, empieza a ser rentable un título cuando vende la mitad de la tirada, más o menos. Es que claro. Y no vais a imprenta digital nunca. Alguna vez lo hemos hecho, pero casi nunca, porque además tampoco nos ha parecido mucho más barato, o sea, es decir, que al final el coste por ejemplar con una tirada muy pequeña era... Pero yo creo que al final... Es que hay una curva que cuando hemos hablado de la imprenta nos decimos, por ejemplo, la imprenta cuesta X dinero por físico, porque tiene tanto papel, cuesta, pero hay un precio muy importante que es del arranque de máquina. Primero porque hay que tirar como si 100, 200 ejemplares que van a la basura, porque las primeras páginas que sí no valen. Entonces, es decir, voy a poner cifras muy inventadas, pero si imprimes en una imprenta tradicional 500 ejemplares del libro X, te cuesta cada ejemplar 4 euros. Si en vez de 500 tiras 1000, te cuesta 3 euros cada ejemplar, es decir, pagas más, pero mucho menos por ejemplar. Si tiras 2000, baja otro 30%, es decir, un libro te puede costar la mitad por ejemplar tirando 3000 ejemplares o 4000 ejemplares. Por eso hay veces que decís, este libro, ¿por qué cuesta tan poco comparado con este otro? Digo, pues porque igual este ha tenido 6000 ejemplares tirada y esto ha tenido 1500. O sea, no solo cuenta las calidades físicas del papel que se ha usado, sino las tiradas son fundamentales a la hora de hacer el cálculo de lo que cuesta cada ejemplar impreso. Y de hecho eso se nota mucho cuando comparas el precio de las ediciones francesas, por ejemplo, porque tienen unas tiradas mucho mayores. Entonces, claro, tú compras un título y dices, vale, es un tocho ahí de 300 páginas, que ellos lo venden a, no sé, a 30 o 35 euros. Y claro, cuando tú te haces tu cálculo con tus 2000 ejemplares de tirada, de repente es como, o sea, me sale mucho más. Porque claro, igual ellos lo han impreso a... Os ha pasado eso a veces, decir, este título lo voy a sacar, en Francia salió a 30, qué guay, lo vamos a comprar, hacéis cálculo y decís 50 euros de venta al público, echar para atrás y no cogerlo. Sí, de hecho nos pasó hace un par de años, cuando justo subió el precio del papel, que había un título que nos encantaba, pero no había manera de sacarlo a un precio decente, entonces estuvimos diciendo que no, y ahora que los precios han vuelto más o menos a bajar, a ser más o menos nos hemos acostumbrado claro. No, pero al menos ya sí que salía un precio de venta mejor y ya por fin lo vamos a hacer. O sea que sí. Sí. Pero ¿Ya 2 años después. ¿Ya está anunciado? ¿Ya se puede decir cuál es o no? Todavía no lo sé. No está anunciado todavía, vale. Pero bueno, luego te lo digo. Vale. Bueno, luego también pasa. Cortamos y ya os decimos. Se enterarán los que han venido, por eso no hay que verlo en YouTube, hay que venir aquí. No, es que es un título muy, o sea, claro, el formato es muy grande, todo a color, súper bonito, pero claro, salió un precio totalmente prohibitivo, de David Sala, uno de David ya Sala. sé cuál es, vosotros no. Muy chulo, pero claro. Sí. Bueno, hay un tema que has tratado un poco, pero que me gustaría un poco profundizar más, porque has hablado de, bueno, primero al hablar de cuando vais a Frankfurt a comprar que os ofrecen, pero también se va a otra cosa, porque ahora has hablado de los autores y de venta de derechos, que es otra de las labores que hacéis. Sí. ¿Cómo funciona eso? Y si lo hacéis con todos, ¿cómo? Claro, sí, por ejemplo, ahora justo hemos ido a Frankfurt hace un par de semanas, entonces vas tanto a ver proyectos como a intentar vender los títulos de tu catálogo. Entonces, pues nos preparamos, o sea, al final tienes media hora con cada persona, o sea, tampoco puedes explayarte tanto. Entonces, antes de las reuniones decimos, vale, pues a esta editorial, no sé, alemana, igual le puede gustar este título, este otro. Vamos a elegir estos 3 para presentárselo. Luego ya les mandamos el catálogo completo y todo, pero ahí tenemos que como que definir muy bien qué les puede gustar e intentar luego convencerlos en inglés, además, que no es fácil. Hay que afinar el tiro, ¿no? Hay mucho, tenéis que saber. Hay que afinar y, a ver, es un trabajo muy de pica piedra, ¿no? Porque no es de voy a Frankfurt y vendo 50, no. Es como muy de, ay, pues igual me interesa, vale, mándame el PDF,
luego tardan meses en leérselo a veces. Pues al final me ha gustado, me lo estoy pensando, tal. Bueno, voy a pedir una subvención, o sea, a veces son años, pero esta vez, por ejemplo, mandamos un PDF, le gustó un libro francés y antes de ir a la feria lo había comprado. Entonces fue como, bien. O sea que, pero bueno, sí es una... O sea, pero allí, en Frankfurt entonces es reuniones de media hora. Sí. ¿Y qué son días de venta, días de compra? ¿O que puedes tener a las 4 vas a vender a no sé quién y a las 4:30 te viene un editor a vender? Eso, o sea, combinas las dos cosas. Sí, combinamos. Vamos a ver, pues igual a las 4 vemos una gente que nos va a presentar su catálogo y a las 4:30 es una editorial francesa a la que yo presento el mío. Pero puede ser que viene una editorial a venderte algo y tú dices, no, pero este igual te encaja o eso no. Hay que a veces porque hay gente como nosotros que son editoriales más pequeñas, medianas, que hacen también las dos labores. Entonces ahí sí que es como, vale, pues yo te enseño un par y tú me enseñas un par. Como que hay un fair play. Pero sí que eso hemos notado que, no sé, igual hace, 5 o 6 años, pues costaba más tener cita y tal, y ahora como que yo creo que nuestro catálogo es un poco más conocido, pues, no sé, pues sobre todo en Francia, por ejemplo, ahora hemos conseguido vender más, cosa que antes pues era difícil incluso quedar. Es que en Francia es bueno, Sí, es que son, y además como, no, es que esta historia, o sea, es verdad que me da la impresión de que en el mercado francés, sobre todo de los grandes grupos, tienen una idea muy preconcebida de lo que quieren comprar. Entonces es como, esto me mola, no, porque el dibujo es un poco demasiado así. Si hubiera sido más como la portada, porque a veces hay una diferencia, pues por ejemplo el de Sara Soler nos pasó muchas veces que la portada es de una forma y el interior es diferente, ¿no? Sí, entonces decían, si hubiera hecho el cómic todo como la portada, te lo compraba. Es como, bueno, pero no se va a poder, no lo ha hecho. O no sé, por ejemplo, el trabajo de Laura Pérez, ya por fin hemos encontrado un editor que quiera apostar por él, pero es verdad que como es así como muy onírico, así espiritual, no hay una narrativa clásica, tradicional. No es narrativa tradicional. Muchísimos se enamoraban del dibujo, pero luego, pero ¿de qué va? O sea, querían una historia muy lineal y no, o sea, no es su forma de narrar. Pero ya por fin hemos encontrado a alguien que apuesta por su trabajo y que no necesita la típica historia de principio, fin, tal. Es muy importante la parte de ventas de derechos. ¿A nivel de económico dices o...? No, la otra. La que no es económica, la parte de... Más de idiosincrasia, de relación con los autores. Sí, hombre, es que al final yo creo que es un gran éxito si tú publicas en España y que luego conseguimos, la editorial consigue exportar tu trabajo fuera, al final es lo que siempre dice la Idurbino, hacer industria, porque no podemos solo importar títulos de fuera aquí, que está muy bien, ¿no? O sea, y es lo que hacemos, el 50% más o menos de nuestro catálogo es creación y el otro 50% es traducción. Pero yo creo que esa parte de vamos a crear un producto, hablo como de marketing, pero vamos a crear nuestros libros, muy mal, creamos nuestros libros y vamos a intentar que otros, lectores extranjeros lo lean, es súper bonito. Hombre, yo creo que, por ejemplo, hay, desde la experiencia autoral, el subidón de que primero de que ya hay alguien que apueste por tu trabajo aquí, que te lo apoye y que de repente, y que encima veas que son proactivos a la hora de intentar venderlo fuera y un libro como pues La palabra que empieza por A, que era un libro que yo pensaba que no iba a salir en ningún lado y de hecho, pues bueno, por ejemplo, a nivel promocional fue mucho más complicado por el tema que trataba, que luego los dos de los principales mercados que hay, que son Francia y Estados Unidos y Canadá, compré los derechos de ese libro que ha salido de España. Al final es como un subidón, es un subidón para ti como autor, que de repente digas, vale, tengo un libro publicado en los 3 principales idiomas de lectura y que luego encima sepas que viene de un proyecto súper cuidado, en pequeño y que llega a un sitio mucho más amplio. Sí, además creo que hay muchos autores españoles que publican, bueno, tú lo sabes muy bien, Coldo, que no lo digo por ti, sino por gente que conoces también, que publica directamente en Francia, por ejemplo, porque al final las condiciones económicas son mucho más ventajosas. Yo mismo, sí. Bueno, tú mismo, claro. Sí. Antes de volverse autor exquisito de mis propias obras, súper indie, sí. Y claro, entonces hacerlo al revés, ¿no? O sea, hacerlo primero en España y luego venderlo, pues igual
es un camino más lento, pero cuando funciona, pues está guay. Si no, que le pregunten a Paco. Ya. Bueno, en Paco estuve casos, en las sí. dos. Sí. Por eso, y prefiere estar. Ya. Pero claro, tampoco vamos a sacar secciones como hechos. ¿Es joven del fondo? En ese sentido que estáis hablando, ¿realizáis alguna labor de prospectiva para autores nuevos? Cuando digo nuevo, no digo autores que tengan cierta publicación, sino autores que no han publicado nada, o que hacen panfletos. No sé si es una vía que exploráis o eso se espera que tenga un poco más de conocimiento. Para producción, o sea, para publicarlo nosotros, Sí. ¿no? Hay casos que se han publicado. Sí, no, o sea, solemos mirar, o sea, por ejemplo, nos interesa mucho ir al Graf, o hace poco en Madrid hicieron el Fancimad, o sea, de esas dos últimas ediciones, por ejemplo, no se contrató nada, pero sé que hay otras editoriales que sí que contrataron y sí que es súper importante estar al tanto de la gente que está empezando, porque si no te quedas, de hecho es un poco el riesgo también, porque o sea, primero publicas, por ejemplo, Javier Di Susi es un caso, ¿no?, de libro, porque Sí, paradigmático. empezó, ¿no?, muy joven, o sea, yo no estaba todavía, pero empezó como sus primeras obras, no Bueno, sé si era no. un chaval, pero bueno, no sé. Sí, bueno. Entonces se publicaron como muchas obras suyas, ahora ya es un autor súper asentado y entonces seguimos publicando a Javier Di Susi y nos encanta y funciona. Tenemos el caso de Paco Roca, David Rubín, pero hay un momento que no puedes copar toda tu programación con gente que ya vas publicando desde hace años, que está genial, pero también tienes que dejar espacio para nuevas voces, porque si no la editorial se envejece a la vez que los editores y no puede ser, ¿no? Claro, la política de autores tiene eso, ¿no? Que cuanto más autores de la casa tienes, más espacio ocupan los autores y las autoras de la casa. Sí. Y cuanto más espacio ocupan, si no aumentas el número de títulos, menos espacio queda para gente que no ha publicado en la editorial. O sea, es paradójico que una política que es como para potenciar a los autores y apoyarles, cierre espacios, pero es un hecho, porque eso es física. Si este espacio, Sí. si tienes 10 huecos y tienes un autor de la casa, te quedan 9. Si 5 años después tienes 5 autores de la casa, Ya. 5 autoras, te quedan 5 huecos. Si luego tienes 10, es muy complicado. Y eso es como... Sí. Sí, sí. Bueno, yo creo que hay lo importante y lo complicado y lo que no, o sea, y lo que cuesta encontrar es autores, autoras más jóvenes que se puedan convertir pues eso, en los Álvaro Ortiz, David Rubin, Paco Roca, dentro de, Laura, de claro. 20 años, ¿no? O sea, en ese sentido. Y eso es lo complicado y eso es lo que nos encantaría, yo creo, no a Astiberri, sino a todas las editoriales tener ahí siempre. Pero bueno, a mí una cosa ya desde fuera que siempre me había gustado es que al final sí que siempre ha habido una apuesta por intentar buscar nuevas voces dentro de la producción propia. Y bueno, pues recientemente yo creo que Javier Castro es un ejemplo que ha publicado tanto en los infantiles como en los adultos, ¿no? Y venía también un poco del mundo de fanzine, autopublicación. Sí, había publicado ya alguna cosita también, sí, en pero- otras editoriales. O, pero sí, o Candela Sierra, por ejemplo, Sí. que ahora se va a publicar su libro en Francia, o sea, pero es verdad, claro, que al final... Bueno, Pardo, sí, oímos cuantos, pero... Sí, pero bueno, hay que encontrar ese hueco y es verdad que... Hombre, lo ideal es verdad que lo hablamos muchas veces, el hecho, o sea, si te puedes permitir crear un premio como hacen, pues no sé, Planeta, claro, es genial porque tienes esa puerta de entrada de, ¿no?, un reclamo de los autores se van a presentar a ese premio y entonces ahí sí que vas a tener, o sea, mucho más que por la... que Estás la- pidiendo mecenas, si hay algún millonario Sí. que está oyendo, que quiera No, hacer claro, el es premio Astiberri. que, claro, el premio Trimestras que son 25.000 euros o 20.000, no me acuerdo. O sea, tiene que ser más. Si hay alguien en la sala muy millonario, que sepa que con 25 no vale para el premio Eso, Astiberri. tiene que ser 30. superior. No, 30. Mínimo 30, ¿no? 30 Más puede cash, ser, ¿eh? hay que pedir 30 cash. Buscad al señor ibuprofeno. Sí, claro. Si conocéis a Michael Ibuprofeno, nos pasáis el dato. Estaría guay, ¿no? Estaría guay, Está sí, guay. claro, porque eso es una magnífica puerta de entrada porque sabes que todo el mundo, mucha gente se va a presentar ahí y vas a tener muchos proyectos de calidad y de gente que no necesariamente conozcas. Entonces... Claro, y estaría habrá que bien. hilar fino para dejar presentarse solo a autores nuevos o a gente que no haya publicado, o sí o no. Pero eso Sí. ya va a ser un problema que vais a tener cuando os den todo ese dinero. Eso. Así Si no, que... dejamos Si empezar alguien a quiere agobiar crear ahora. los problemas, mecenas, aquí. Ya. Bueno, hemos tocado un poquito todo. No sé si creéis que hemos dejado algo, si habéis entendido algo de cómo funciona esto, del trabajo loco que tiene esta gente.
Dos preguntas. Una, entonces los derechos, digamos, de reproducción se siguen vendiendo a nivel nacional, ¿no? O sea, o se compran para venderlos en un territorio concreto. Y otra es, ¿cómo es la escena, por ejemplo, en países más pequeños? O yo qué sé, me viene, por ejemplo, Albania o Rumanía, por ejemplo, tiene una escena de cómic propia. O sea, la verdad es que últimamente hemos recibido más, o sea, en los últimos 3 años, más intereses de, pues eso, editoriales polacas, eslovenas, o sea, que estamos haciendo contactos nuevos con países que es verdad que tienen un escenario de cómic muy reducido. Por ejemplo, son tiradas de, no sé, 500 ejemplares. Pero como que poquito a poco, pues Laura Pérez, por ejemplo, ya tiene su edición en esloveno, Álvaro Ortiz en polaco, o sea que son mercados más pequeñitos, pero que... Por lo que sea, mío a los polacos no... Yo no, ya. No les cuadra. Bueno, había uno súper, o sea, interesado, que le encantaba, decía, este libro debería publicarse en Polonia y tal. Y yo iría a la cárcel, dijo. Ya. O sea que sí que existen esos mercados más pequeñitos, pero al final... ¿Y autores? ¿Están surgiendo alguna? Y autores, la verdad es que, claro, deberíamos ir ahí, yo creo, porque hay ferias y tal, pero es verdad que no hemos indagado mucho, porque además está la barrera del idioma. Entonces, para evaluar un proyecto es difícil. Allí es más fácil que los autores que sean de idiomas no inglés, francés o castellano, que publiquen en otro lado, que se les conozca, por desgracia, a través de que hayan publicado en una editorial inglesa, americana, francesa o incluso italiana, ¿no? Sí, no, de hecho a nosotros nos pasa al revés también, que cuando un libro que igual lo llevas enseñando meses o años y bueno, ya está, no surge el interés y de repente te lo compra una editorial francesa o estadounidense y ya de repente hay muchos países que se interesan, porque hasta ahora era como, bueno... Y puntual prestigio, es decir, si lo publica en Estados Unidos Fantagraphics, lo miran con otros ojos por aquí. Sí, es como un sello de calidad, en plan de, lo publica Adrián en Quarterly, venga, vamos a echar un ojo, cuando es algo que llevas enviando mails años. Pero bueno, pero a nosotros también nos pasa, ¿no? Que claro, a veces como, ay, esto lo publica no sé quién, pues voy a echar un vistazo, porque te gusta su catálogo. O sea, no vamos a echar la culpa. No, claro. De hecho, nos reíamos en Frankfurt porque es un poco también una especie de juego de seducción de cuando te dicen, esto recibe muchos intereses, o esto lo quiere publicar no sé quién. Entonces, como que te da ganas de leerlo, entonces tú luego haces lo mismo. Esto ha recibido muchos intereses, que lo sepáis. Y al final, bueno, al final la gente sabe lo que quiere para su propio catálogo, pero dar un poco de... Date prisa, porque este va a volar. Me lo quitan de las manos, Has dicho que de 6 años para acá la producción ha aumentado un 50%, las ventas... No todo, sobre todo en manga, por ejemplo, y en alguna... ha aumentado en todo, pero los mangas ha sido una locura. ¿Las ventas también? O sea, ¿van de la mano? A ver, las ventas aumentan algo, pero aumentan en global. Es decir, tú suponte que nosotros vendemos 20.000 libros al mes en la librería. No tengo ni idea de la cifra, pero tú suponte que vendemos 20.000. Y los 20 había que repartirlo entre 1.000 títulos. Digo, pues vendes 20 de media. Y ahora en vez de entre 1.000 títulos hay que repartirlo entre 5.000 títulos. Y después vendes 4 de media de cada libro. Entonces, ¿han subido o no han subido? O que suben de 20.000 a 30.000, si aumenta el doble. Es decir, yo creo que la venta media por libro no ha subido. Mi impresión, ya como librero te digo, es que la clase media ha bajado, es decir, libros que antes vendían 1.200 de media han bajado, y los que venden más, los que logran saltar, igual suben más. Hay más bestsellers. Sí, no estamos jugando todavía en la liga de la literatura. Bueno, la literatura ha bajado, un bestseller de hace 20 años era 1 millón o medio millón y ahora son 30.000. Pero en el cómic no son las cifras, o sea, en muy pocos cómics, un Asterix, pues incluso un Paco Roca como mucho, pero muy pocos cómics compiten entre los 50 libros que más han vendido ese año. Pero bueno, el número de lectores de cómic sigue creciendo, ¿no? Queremos creer que sí. ¿No? Sí. O sea, que decir, yo pienso en hace 30 años, cuando se creó. A ver, con respecto a hace 30 años, es impepinable que sí que ha crecido, sí. Pero luego, claro, ya si hablamos de los últimos años, también quiero creer que sí, pero influyen muchísimas más cosas que el número de lectores. También influye el poder adquisitivo, si suben los cómics, si cuando pasamos esto que subieron los tipos de interés, si tú tienes que pagar tu casa y antes gastabas 400 en tu casa y ahora gastas 600 en tu casa y gastabas 300 en comer y ahora gastas 500 en comer, pues te queda menos dinero para gastar. Y yo entiendo que los tebeos no son bien de primera necesidad, o sea, es una necesidad espiritual muy importante, pero primero dormir,
segundo comer y tercero, pues a uno será el fútbol, a otro serán los TVOs, a otro será el cine y a otro tomas unas copas con los amigos. Pero hay que asumirlo, o sea, nosotros pues en la librería, y ya me salgo un poco el tema, cuando muchos clientes súper buenos de toda la vida, súper más, pues cuando cogen la hipoteca siguen pasando, pero vienen, compran menos, ¿y qué les vas a decir? Viven en la calle, no, me parece lo normal, y dentro de 10 años pues irás subiendo las compras, ojalá, y te sigan gustando los TVOs, y pues vete a la biblioteca y no pasa nada, o sea, es ley de vida y está guay, o sea, yo lo que quiero es que sigan leyendo TVOs, y luego pues si están mejor, que vengan, y si tienen críos que le compren TVOs, pero claro, esos son ciclos, pero sí, yo creo que había una contracción de la demanda en unos años, ahora yo espero que somos el país que más crece, ¿no? Sí. Ah, sí. Pues ya está. No, pero a mí la sensación también sí que me da que hay más lectores. Yo, o sea, aparte de la edición y autoría, que también pues, me muevo un poco todavía por el mundo de la divulgación y así, o sea, por ejemplo, los clubs de lectura de cómic en una biblioteca antes era algo inexistente, ahora hay varios. Las comictecas, o sea, ya no a nivel solo de comprar, o sea, ahora vas a una biblioteca y es mucho más amplia la zona que hay de cómic de la que había antes, o sea, hay bibliotecas que tienen comictecas bastante amplias y dentro de las municipales, que no era... O sea, también es como que los bibliotecarios lo cuidan más. Y la línea y las líneas infantiles lo estamos viendo, sí que está formando un poco dentro de ese boom del cómic, o sea, y que está copando. ¿Qué pasó? O sea, que ahora en las ferias, por ejemplo, ¿no? O sea, Getxo, incluso en Graf, que era una feria pues, como de gente joven, pues ahora es... Más joven, algunos. Ahora es de gente un poco más mayor que tiene hijos pequeños y que quieren comprarles cómics, o sea, y fanzines, y hay un público que antes no había de público infantil dentro de las ferias. Barcelona hay ahora... niños indies comprando hay niños indies, hay niños indies, incluso algunos niños vendiendo sus fanzines. Casi todos hijos o hijas de dibujantes. Puede ser. No, yo en Barcelona, la zona infantil... Está guay. Hay, o sea, ya no es agresivo, está ahí. ¿No? En la categoría de mejor premio infantil, o sea que al final sí que quiero pensar que está aumentando el número de lectores por los dos extremos. Nosotros sí que notamos que además sabemos las cifras que como que en la biblioteca. En la biblioteca lo notáis, ¿no? Sí. Y además en la zona infantil, de cómo estaba cuando entramos a cómo está a día de hoy. ¿En cuántos años habéis visto ese cambio? ¿En los 10 años? Y eso que desde el principio se apostó bastante por el cómic desde el principio, pero cada vez hay más movimiento. Yo he tenido la misma experiencia en la librería cuando abrí, porque aquí en Urquijo hacemos 30 años, pero aquí llevamos 10 aquí en Euskalduna, en este local, y la zona infantil cuando la abrimos era mitad cómic y mitad álbum, libro ilustrado infantil, porque no había cómics suficientes para llenar esa zona, y la zona era el espacio que era. Ahora no hay ni álbum, no hay álbum, porque tenemos cómics de sobra para llenar la sección. Eso en 10 años a mí me parece nosotros cuando espectacular. empezamos igual eran 3 metros lineales, más o menos, y a día de hoy pues se ha cuadruplicado. Y tiene demanda, ¿eh? Cuadruplicado en 10 años. Sí. Bueno, Sino de está guay. hecho, sobre todo infantil, los mayores, porque hay muchas cosas que se reservan. Cómic, o sea, es una cosa. Sí. Sí, es verdad que hay algunas sí. series que no conocen la verdad. O sea, están siempre para durando. nosotras para poder ver, porque claro, luego te O preguntan. sea, si queréis leerlas tenéés sí, que sí, sí. apartarlas rápido. Para poder leerlas y saber si que para poder Ya, qué bueno. Sí, ha cambiado mucho. Bueno, eso es buena señal también porque esos lectores luego serán mayores y esperemos que sigan leyendo cómics. No, claro, la biblioteca es una base del ecosistema, o sea, sin bibliotecas las librerías no funcionarían igual y las editoriales tampoco. Y una pregunta, ¿tenéis a gente que viene a hacer intervenciones, o sea, autores o editores o no sé? Inicialmente sí se hacía, ahora ya no. Ahora ya no. Vale. Las actividades que tenemos las hacemos desde el propio equipo. Vale. Que se suelen hacer, se siguen haciendo muchas cosas, pero ya cambió un poco la política. Ya. Ya. Sí, no queremos cortar esta parte, o sea, vamos a dejarla porque esto es muy bien y no queremos meternos en ningún problema. Sí, no, cambió en el sentido, sí, porque antes sí que se hacía más, sí. pero ahora no, ahora lo que se hace de
dinamización del cómic luego lo hacemos Vale, bueno. el equipo, pero bueno, por lo menos se sigue haciendo. ¿Y tenéis alguna formación? O sea, quiero decir, ¿tenéis acceso a alguna formación o no? También. Casi todo eso es un poco de Ya. que buscamos la vida. Vale, vale. Aquí está formándose, ha venido a formarse. Pero digo porque... Claro. Sí. No, pero digo, Sí, claro, pero es una pena porque, por ejemplo, en Francia yo creo que también hay una industria tan fuerte porque los profesores reciben formación también para pues, aprender a leer el código del cómic con los niños, o sea, los bibliotecarios también, o sea, hay como toda una red pues, de acciones pedagógicas que luego hacen que el cómic pues, no se ve como algo raro, sino que es algo como muy... una herramienta muy común y muy trabajada. Supongo que aquí el problema es que esto es como más reciente. Sí. Ese Sí, cambio sí. de idea. Entonces, digamos que muchas de estas ideas las estamos haciendo ahora o descubriendo o Claro. creándolas poco a poco. Sí, sí. Solemos ir a las charlas, Vemos a eso, los- la percepción del cómic, incluso eso entre los padres que viven con los niños, ha cambiado. Mira, vale. De lo que era Sí, sí. hace unos años a lo que es ahora se ve. Y bueno, Sí. Prueba de error. Sí, muchas veces pues, venimos a los clubes de lectura, venimos a las, Claro, a las claro. conferencias, Bueno, a las charlas. y todo lo que montáis, y todo lo que montáis vosotros allí, Sí, claro, luego, eso luego tiene aparte, pues, muchísimo intentamos mérito hacer que os muchas curráis. cosas, pues, para que esté viva la Claro. colección y que haya movimiento y al final Hay que mandar a Álvaro y... Sí. Bueno, Una última cosilla. pues el penúltima, ¿eh? No. Está el tema del manga, no hemos hablado. Astiberri no tiene un catálogo de mangas, como la cantina de no sé, más por ahí. ¿Cómo veis vosotras como editoras el aluvión de manga que hay increíble? Y si pensáis que Astiberri va a hacer, o tenéis pensado sacar más títulos de manga, sobre todo la perspectiva, cuando veis el mercado llenísimo de... Espera un poco. Sí. No, voy a repetir un poco la pregunta porque como luego no se graba bien para los que no oyen. Está preguntando Raúl por el manga, que cómo veis todo este aluvión, el boom que había ahora del manga y qué pensáis hacer al respecto, ¿no? Básicamente. Sí, a ver, porque no tenéis mucho catálogo, entonces... Sí, hay poco- intentáis hay poco- aumentar. Sí, sí. Sí, o tenemos manga al en final Astiberri. algunas cosas de Mizuki, La canción de medianoche. Al final, yo creo que, o sea, mi opinión personal es que llegamos tarde, es decir, que ahora no me pondría a crear una colección de manga, o sea, me parece como, prefiero, si hay algún título de manga puntual que nos guste mucho, pues intentar tener los derechos. La verdad que, por ejemplo, con La cantina fue como un poco prueba y nos lo dieron, porque al final... Es verdad que con agentes, a veces hay que conocer a los agentes japoneses, tienes que haber trabajado previamente con ellos y es todo un protocolo, pero se ve que, o sea, que decir, que puedes intentarlo y a veces funciona. Pero es verdad que en algún momento nos lo planteamos, pero si lo hubiéramos querido hacer en serio, yo creo que hubiera sido pues trabajar con algún editor externo que sepa japonés, o sea, porque al final lo que hacemos en Astiberri es leer lo que sale de manga pues en Francia, en Estados Unidos y tal, pero claro, es difícil competir, o sea, obviamente no nos vamos a convertir en una editorial de Naruto o One Piece, eso está claro, entonces podemos ir más a los nichos. Como que, por Dios, no, ojalá. Ojalá, No seas sinvergüenza. yo lo decía como no un seas lamento. cínicas, no son tan cínicas, claro, hombre, estaría guay. Lo decía como un lamento. One Piece, si Planeta quiere ceder, No, claro, encantado. continuar. Así que ha sido más de pues algún, no sé, pues algún libro que nos ha parecido muy chulo y hemos intentado tenerlo, pero yo creo que no tenemos esa idea de sacar una línea de manga. Además, lo que he oído, que no sé si es verdad, pero que ahora, o sea, no es que esté bajando, porque tampoco, pero creo que hay como tal burbuja que ahora ya, si llegas ahora, es como... Llegas con 3 trenes de retraso mínimo. Ahora es muy complicado, yo creo, entrar ahora, por lo que vemos en la librería. Y yo creo que ahí también lo importante es eso, es que encaje con tu línea editorial y con tu catálogo, o sea, que no sea que simplemente te estés apuntando a una moda. Porque entonces no, o sea... One Piece encaja, te lo digo. Hombre, si luego o sea, sí, porque luego te permitiría... One Piece es porque es súper divertido, está chaval, está guay. Que le he empezado a leer muy tarde, pero está guay. Hombre, luego te permitiría publicar a muchas más cosas. Claro, la continuación de One Piece. Siempre sale. No ha acabado, no hay continuación porque no ha acabado. Oda está loco. Ahí vamos a decirlo de... ¿Hay más preguntas? ¿A la una? Bueno, antes de acabar,
primero, que esto se ha convertido un poco en monográfico Astiberri, porque nosotros teníamos planteado otra cosa, no ha venido Natalia y cada uno habla de lo que sabe, o sea que no era nuestra intención que esto fuera un homenaje a Astiberri ni un qué guay es esta editorial, con la que tengo bastante cariño, sino otra cosa, pero bueno, hemos intentado que por lo menos sea algo ameno, relativamente didáctico y que no os hayáis quedado con muchas dudas, y si no, habéis podido preguntar, o sea que si os habéis quedado con dudas, culpa vuestra. Sí, de hecho tenía mucha curiosidad porque nos contara Natalia cómo lo hacen ellos. Tendrás que ver el vídeo cuando con venga ella, claro, Natalia, que claro, vendrá el año que viene y tendrás que verlo. Sí. Y además ahí te dirás, no como decía él, ¿no? Eso. Esto no es así. Que se ha tirado ahí un largo que no me lo creo. Pues nada, oye, muchas gracias a todos por haber venido. Gracias a Eli por haberse prestado a esta sustitución tan rápida. Y gracias a Lo, que ha venido desde Madrid solo a acompañarnos en una situación como esta. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a vosotros por haber venido. Que alguien apague la cámara.